Listo. Entonces, vamos e ingresamos a Google y digitamos Siriti. Lo primero que nos aparece es Siriti Trabajo Infantil. Ingresamos a Siriti Trabajo Infantil. Como ya tenemos nuestro usuario y contraseña, lo digitamos aquí. ¿Listo? Usuario, se acuerda, municipio Funes, y aquí la contraseña que le hayan enviado desde el ministerio. Le digo ingresar. Esta es la información que nos aparece lo primero en la primera pantalla del Siriti. Y acá vamos a tener unos módulos con el que vamos a trabajar. Para subir encuestas, lo único que vamos a tratar es este botoncito de aquí que dice identificar integrante. Todo lo vamos a hacer por ahí. Los demás no es necesario consultarlos. Si su labor es únicamente subir la información de las encuestas, todo lo vamos a hacer por identificación de integrante. Entonces, entramos a identificación de integrante y ¿qué es lo que nos aparece? Este formulario que contiene toda la encuesta de identificación. ¿Cuál era esa encuesta? La que tenía 2 hojitas. La encuesta que le aplicamos al niño y que nos responde el niño entre 5 y 17 años. Tal cual como la tenemos en la encuesta. Carmencita, ¿usted me puede regalar agüita? Qué pena. Fría, ¿no? Sí, fría. Tal cual como está la encuesta, la tenemos aquí. Tal cual. Entonces, ¿qué nos pide? El número del tipo de identificación del niño, tarjeta de identidad. Aquí vamos a ingresar el número. ¿Sí? Y le digo buscar. Siempre que yo digito un número de identificación, él me dice el botoncito búsquelo. ¿Con qué fin? Con el fin de ver si está dentro del sistema. Entonces, yo le digo buscar. Él me dice, el niño con número de identificación tratada, integrante no ha sido encuestado. Significa que es un niño nuevo que va a ingresar al sistema. ¿Qué sucede si yo ingreso un niño que sí está dentro del sistema? Él me dirá, el niño con la identificación 123, Olga Fernanda Rodríguez Salazar, sí está dentro del sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es actualizar la información. Dios te pague. Y ahora miramos cómo actualizamos esa información. Pero generalmente todos los niños no son nuevos dentro del sistema. ¿Listo? Entonces 78 es el número de identificación del niño. Lo buscamos y no aparece. Entonces todos los niños nuevos van a salir así. No hay problema. Seguimos. Municipio. Aquí están todos los municipios a nivel nacional. Vamos a buscar Funes. Y ahí aparece Funes, Nariño. ¿Listo? Tipo de zona, si es urbana o si es rural. Si es urbana se habilitan unas opciones y si es rural se habilitan otras opciones acá abajito. Si es rural, entonces él me dice, tiene que digitar entonces el nombre o código de inspección o caserío o corregimiento. Aquí tenemos que digitarlo. Y la vereda. Si es urbano, entonces tenemos que diligenciar el nombre de localidad o comuna. Como generalmente no trabajo en comunas, sino barrios, ¿cierto? Barrio. Digitamos el barrio aquí. Bueno. Luego, ¿qué viene acá? Colegio. ¿Cuál es el colegio donde él pertenece? Aquí vamos a digitar una palabra clave de alguno de los colegios de nuestro municipio. Por ejemplo, algún colegio de su municipio. Pues, ¿qué es? La institución educativa municipio de Funes. ¿Sí? Esa una. La otra es Mariscal Sucre. ¿Mariscal? Chapal, sí, Mariscal Sucre, ajá. Mariscal. Así. Mariscal Sucre, llama la institución. Búsquenlo, a ver si lo encuentro. Listo. Mariscal Sucre. Pero aquí aparecen todos a nivel nacional. Entonces tenemos que buscar uno que nos diga Funes. Mira, Funes. Lo marcamos y continuamos con las demás preguntas. Y él ya me lo deja así marcadito, mire, de color gris. ¿Listo? Luego, ¿qué nos pide? Información de ese niño, primer nombre, segundo nombre, primer apellido. ¿Recuerda que yo le hablaba de estas cositas en rojo? Sí, rojitos. Lo rojo significa que tiene que diligenciarlo y tiene que tener esa información como sea, si no, no puede guardar. Lo demás lo puede enviar. Pero si lo tiene, diligenciémoslo. ¿Listo? Teléfono de residencia, teléfono de celular si lo tiene, información personal, el sexo, la fecha de nacimiento, condición de discapacidad si la tiene, entonces podemos marcar una o varias de las opciones que aquí nos dan. Actividades económicas, sin contarse usted, mire la pregunta de allá, ¿se acuerdan? Entre 5 y 17 años trabajan, sí o no. ¿Listo?
ver, hagamos el ejercicio completo y lo guardamos. Primer nombre, Pedrito Pérez. Residencia, sexo masculino, fecha de nacimiento. En fecha de nacimiento hay un botoncito que dice elegir. Si usted le da en elegir, nos aparece este calendario y podemos marcar con este botón hacia la derecha o izquierda los meses, o los otros botones al lado, derecha e izquierda, los años. ¿Listo? Entonces digamos que es un niño del año 2000, 2002. Marco y ya me coge la fecha. ¿Listo? Miren acá. Las condiciones de discapacidad que yo le comentaba, si las tiene o no. Número de hijos, si tiene, digamos que es 1 o 0. ¿Listo? ¿Tiene algún familiar o padre en condiciones de discapacidad? Sí o no. Actividades económicas. Entonces aquí le hemos dicho que no tiene hermanos que trabajan. Actividad que ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada. ¿Se acuerda de esa pregunta? Sí. Si dijo que estaba trabajando, el que me decía, pase al capítulo D. Y el capítulo D era el capítulo de ocupados. ¿Qué sucede acá? Es igual que en la encuesta. Si usted marca aquí, si usted mira acá, hay preguntas que están de color rojo que tiene que diligenciarlas. Pero en la encuesta usted decía que si yo estoy trabajando, que si el niño decía que estaba trabajando y lo marca, esta opción me dice deshabilita las demás preguntas e inmediatamente me pasa al capítulo D. ¿Sí mira? Por esto se bloquea Sí. y no lo puede diligenciar. Ya pasa inmediatamente el capítulo D. ¿Sí? Mire que el sistema es igual. Entonces, si él dijo que estaba trabajando, entonces ¿en qué estaba trabajando? ¿En qué actividad? Hay muchachos que trabajan por jornadas, digamos que pueden estar trabajando en la mañana en agricultura y en otra semana pueden estar en pesca. Entonces, miren que aquí podemos marcar una o varias de las opciones. O si hay alguna otra actividad, pues la marcamos aquí y diligenciamos cuál es esa actividad. ¿Recibí un pago en dinero o en especie por su trabajo? ¿Sí o no? Lo que haya respondido. Aquí lo que responda con respecto a cada una de las preguntas que están. Cuenta con permiso de trabajo obligatorio para personas entre 15 y menores de 18 años. ¿Qué sucede aquí? Hay niños que se les puede otorgar un permiso para trabajar y como lo dice aquí, es obligatorio únicamente para los mayores de 15 años y menores de 18. Y no es el papá o la hermana o cualquier familiar quienes otorgan ese permiso. El único que tiene permiso, el único que está autorizado para entregar ese permiso son comisarías de familia. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Si tiene algún permiso para trabajar, le colocamos sí o no. Bueno. Oficios de hogar, la semana pasada ocupó su mayor tiempo en lavar, planchar o cualquier cosa de las actividades que se realizan en el hogar, sí o no. Si dice que sí, entonces se me habilita la otra opción, miren aquí. ¿Sí? ¿Cuántas horas se dedicaba? De 1 a 14 horas o de 15 horas en adelante. Acciones violentas, algunas acciones violentas que se le hayan presentado al niño, puede seleccionar una o varias de las opciones que están aquí. Observaciones sobre la encuesta, que todas las encuestas la tienen, aquí colocamos las observaciones que se nos hayan presentado. La fecha en que realizó la encuesta de identificación, le decimos elegir. Listo. Luego nos aparecen estas opciones de acá. Esto preferiblemente dejarlo sin marcar, tal cual como están ahí, mejor dejarlos quietico. Y finalmente hay el botoncito que nos dice crear, que ya es subir la información al sistema. Entonces yo le digo crear y él me aparece una barrita de color verde, miren, la marcó y salió. ¿Sí? Nos cerró. ¿Qué pasa? Yo me distraje, no me di cuenta si la barrita de color verde salió o que la información que yo acabé de ingresar sí la guardó dentro del sistema. Tengo que verificar que esté dentro del sistema. Entonces meto a un niño y voy a verificarlo si ya lo metí al sistema, porque no me di cuenta de la barrita en verde que salió. Como le había dicho, todo es por identificación de integrante, ¿no? Otra vez, identificación de integrante, que me abre el formulario de identificación, ¿sí? Pero como no voy a ingresar a un niño, sino que voy a buscar si está dentro del sistema, me voy a la parte inferior, de esta encuesta, y ahí está otras opciones que me permitan a mí buscar información de los niños que están dentro del sistema. Si yo le digo inmediatamente buscar, él me indicará todos los niños que están dentro de mi usuario, dentro de mi sistema.
todos. Ujú. En este caso solo tenemos uno, pero pueden usted tener 20, 30, 40, 50 encuestas que ya hayan, el que las hayan metido dentro del sistema y aparecerán aquí. Pero ¿qué sucede? Como tengo 100, 200 encuestas y necesito saber solamente la de Pedrito Pérez que esté dentro del sistema, entonces aquí hay una opción que me dice filtrelo por el número de documento. Aquí. Entonces digito el número de documento, 78, 78, 78 y le digo buscar. Listo. Y él me filtra de las 100 y 200 encuestas solamente a Pedrito Pérez, la que está aquí. ¿Listo? Entonces usted dice, ah, sí, ya apareció el muchacho y sí está guardado dentro del sistema. Es decir, que esa encuesta ya está guardada dentro del sistema. Yo le había mencionado que cuando nosotros ingresamos una encuesta de un niño, aquí nos aparece el número de identificación, ¿se acuerda? Sí. Tarjeta de identidad, y si yo digitaba la tarjeta de identidad, en este caso 1, 2, 3, me dice, ya está el niño dentro del sistema, es decir, que el niño ya tiene información del sistema. Pero tengo una encuesta que es nueva, entonces tengo que actualizar la información de la encuesta a ese niño que está guardado dentro del sistema. Entonces yo le había dicho que todo lo hacemos por identificación de integrante. Entonces voy y busco al niño que está dentro de mi sistema, que dice que ya está guardado, entonces voy y lo tengo que cargar la información que él tiene. Entonces, el niño que acabamos de meter era 7878 y nos apareció una encuesta de ese niño con una información actualizada. Entonces, tengo que buscarlo, lo busco. Me dice, sí está Pepito Pérez ahí en el sistema, pero voy a actualizar su información. Y acá hay un botón que me dice cargar. Mira aquí, cargar. Y lo digo, cárgueme la información de Pepito Pérez. Y él me muestra, mire, toda la información de la encuesta de Pepito Pérez. Entonces, digamos que ya no era Pepito Pérez, sino Pepito Pérez 1. Lo habían metido mal, entonces aquí actualizo la información de Pepito Pérez. Que no vive aquí, sino vive en otro lado, entonces le coloco la dirección tal. Mire que inmediatamente voy cambiando la información una vez yo la haya cargado. ¿Listo? Bien, puedo cambiar todo esto. Y finalmente ya no me aparece crear, sino otros botones que me dice guardar, clonar, eliminar, nuevo, restablecer, cancelar. Simplemente le digo guárdeme la información que yo acabé de actualizar. Bueno, que me dice su solicitud no puede ser completada, por favor revise los campos de color rojo. Qué bueno que me pareció eso significa que me falta alguna información que tiene esta rayita de color rojo. Entonces yo le digo aceptar y me voy a buscar qué es lo que me marcó él. Como resaltador, mira aquí, me resaltó esta información que está en blanco y me toca diligenciarla. Nuevamente le digo guardar. Ya me dice registro actualizado. Ya no guardado, sino actualizado. ¿Listo? Si usted quiere eliminar un archivo, pues generalmente no es conveniente, pero pues digamos que yo dupliqué esa misma información, aunque el sistema creo que no lo permite. Yo simplemente cargo al niño y le digo eliminar ese niño y él ya me lo elimina. ¿Listo? Es la forma en que vamos a ir cargando las encuestas. En este caso hemos cargado la primera encuesta, que es la encuesta de identificación. Bueno, ahora, ¿cómo subimos la segunda encuesta, que es la encuesta de caracterización? Entonces, recuerde que la primera encuesta es la de identificación, la segunda es la de caracterización. Entonces, estas dos vienen ligadas así. Si él cumplió ciertos criterios que aparecían al final, entonces aplico la segunda encuesta de hogar. ¿Listo? Y el niño aparece dentro de esa segunda encuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que cargar la primera encuesta del niño. Aquí. Entonces metí, digamos que usted lo trabajó así. Metí todas las encuestas de identificación de todos los niños. Las metió, las primeras. Ahora tengo algunas encuestas de caracterización, que es la que le aplicamos al hogar. Entonces, como ya tengo esas encuestas, o generalmente así lo estaban trabajando algunos municipios, primero aplicaban la primera encuesta y luego iban y aplicaban la segunda encuesta dependiendo del criterio que haya cumplido en la primera. Entonces, voy y cargo al niño que aparece en la primera encuesta, en este caso todo por identificación de integrante. ¿Cómo lo cargo? Me voy al final y digito el número de identificación que me aparece aquí, que es el A78, 78, 78. Le digo, búsqueda. Listo, Pepito Pérez es esta de acá. Cargo la información.
ya está aquí, me la cargó. Esta es la primera encuesta. Y al final de esa encuesta que acabé de cargar, hay un botoncito que me dice caracterizar integrante, mírelo aquí. ¿Listo? Significa que usted al darle un clic aquí ya pasa a la segunda encuesta de acá, pero cargada con la información del primer niño de acá. ¿Listo? Y esta es la segunda encuesta de acá. Si usted mira aquí, esta encuesta es un formulario pequeño, pero la encuesta de acá son 7 hojas. ¿Qué sucede allí? Únicamente voy a llenar y registrar la información del niño que aparece acá. Para hacerme entender, yo tengo acá un menor identificado, digamos que es este de aquí. ¿Listo? Este chico es el hijo 1, ¿sí? En nuestro ejemplo. Esta es la información del hijo 1. ¿Listo? Y me voy ahora sí a la encuesta de hogar. Ruta hacia la izquierda. El hijo 1 aparece en esta columna, mírenla. ¿Se la mira? Sí. Significa que solamente voy a ingresar información de ese hijo 1 en la encuesta de caracterización del sistema. Solamente la de este chico. La de este chico. Si yo paso a la segunda, voy a coger solamente esta información de acá. Si paso aquí, me voy a coger toda la información de este chico de aquí. ¿Listo? Solamente de él. Lo del padre, la madre y lo del hijo, los demás hijos o los de los demás las demás personas del núcleo familiar me sirven a mí para constituir el grupo familiar dentro del sistema y ahorita lo miramos. ¿Sí? Entonces voy a llenar solamente la del chico, nada más. Veamos qué información me pide en esta encuesta. Aquí, esta partecita de aquí, hasta allí me pide información del grupo familiar. Todo el niño que tiene encuestas de hogar, es decir, la encuesta grandecita, debe tener un grupo familiar o un hogar dentro del sistema. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo vamos a identificar? Él me dice aquí, nombre de la persona que suministra la información. ¿Quién nos suministró la información? De la segunda encuesta de caracterización. Digamos que en este caso es el cabeza de hogar. Entonces, colocamos el nombre aquí, Andrés Pérez. Es el apellido de él. Puntaje SISBEN, esto no es puntaje en SISBEN, sino nivel. Solamente me recibe información de la 1 a 6. ¿Listo? Porque si el puntaje viene como 3.1, 1 punto y algo y no me recibe. Entonces, es del 1 al 6. Entonces colocamos el nivel, que es el, digamos que el nivel, la mayoría de los municipios es 1. Parentesco con el jefe de hogar. Entonces, ¿cuál es el parentesco de jefe de hogar con respecto al que nos está contestando la encuesta? Entonces, en este caso, el chico que está acá en la encuesta es el hijo. ¿Sí? Entonces, él va a ser hijo. Hogar al que pertenece este integrante. Entonces, el hogar, recuerda que usted viene identificado con el apellido del papá y el apellido de la mamá. Generalmente es así. Pero hay grupos familiares en que solamente tienen papá o tienen mamá y solamente es el cabeza de familia. Para encontrar si ese niño tiene un hogar, yo le decía, ese niño debe tener un hogar en el sistema, lo vamos a buscar el hogar con el número de identificación del cabeza de hogar. Entonces, Andrés Pérez tiene un número de identificación, que es el 686868. Cada vez que digitamos, yo le había mencionado un número de identificación, lo tenemos que buscar si está dentro del sistema. Y lo buscamos. Él me dice, él no se encuentra en el sistema, es decir, que el hogar de ese chico no está dentro del sistema. Por lo tanto, ¿qué nos dice acá? No encuentra el hogar, haga clic para crearlo. ¿Por qué? Porque todos deben tener un hogar. Es la única cascarita aquí en esta encuesta. Y si le doy un clic aquí, él me dice, ¿quién es el jefe de hogar? Tipo de identificación, cédula de ciudadanía, el número de identificación, ¿cuál era? 686868. Búsquelo a ver si está en el sistema, pero él ya me había dicho que no está, entonces no aparece. Luego me dice conformado con. El conformado con es el cónyuge, ¿sí? Puede ser el padre, acá arriba el cabeza de hogar, padre o madre, y el cónyuge puede ser acá el padre o madre, ¿sí? Dependiendo de quién es el cabeza de hogar. O hay hogares que no tienen cónyuge, no están conformados con un cónyuge, entonces simplemente como esto no es requerido, dejamos el cabeza de hogar. Digamos que aquí sí tiene nuestro ejemplo, entonces cédula de ciudadanía y la mamá se va a llamar 666666, ¿listo? Búsquela dentro del sistema.
búsquela dentro del sistema, no aparece. Listo. Nombre del hogar, entonces ya le había mencionado. Apellido del papá, en este caso Pérez para nuestro ejemplo, y la mamá se va a llamar Rosas. Número de personas que conforman el hogar, en nuestro ejemplo, ¿cuántas eran? 4 personas. De acuerdo a su cultura, ¿cómo se clasifican? Entonces, indígena, negro, bueno, aquí están los diferentes. Acá, digamos que para nuestro ejemplo, otras etnias. Durante los últimos 5 años en este hogar ha habido, bueno, se han cambiado de lugar por causa de la violencia, ¿sí o no? Para mirar si hay desplazamiento, sí o no, dependiendo de lo que ellos hayan creado. Listo, ahí tenemos la información del núcleo familiar o del grupo familiar. Aparecen nuevamente nuestros botones, esto lo dejamos en blanco y le digo crear. Listo, registro creado. Está registrado. Esto no tiene un botoncito para salir, entonces nos toca acá hay un botón de cerrar la pestañita, no acá, porque nos cierra todo y todo. Simplemente aquí la cerramos y nos vuelve a lo que veníamos trabajando anteriormente. ¿Se acuerda que aquí ya habíamos digitado 6868, el número de identificación del cabeza de hogar, y nos dijo no está, pero ya lo creamos? Entonces lo digitamos nuevamente, 686868, que es el grupo familiar del chico con el número de identificación del cabeza de hogar. Lo busco y él ya me aparecerá. Mire, bueno, aquí por lo que ya tenemos otro ejemplo, pero la familia sí está bien. Familia Pérez Rosas. Pérez Rosas. Lo marco y inmediatamente ya empiezo a llenar información de lo que está en la encuesta. ¿Información de quién? Solamente del chico. Del 1. Exacto. Para en este caso, en nuestro ejemplo es el hijo 1. Solamente información del hijo 1. ¿Vale? Listo. Vamos acá. Del resto pues no hay problema. Simplemente pasamos lo que nos está pidiendo. Guardamos la información y le digo guardar. Y nuevamente me aparece la barrita de color verde que me dice que el registro fue creado, y ya tendríamos la encuesta de identificación y la encuesta de hogar guardadas dentro del sistema. ¿Listo? Bueno, pongámosle un pausa aquí al